Quiero darles la bienvenida esta mañana a este espacio de discusión sobre los hallazgos de la investigación que realizó International Budget Partnership, la alianza de presupuesto abierto, que cuenta con más de 120 aliados en el mundo, en distintos países, y como parte de la encuesta de presupuesto abierto 2021, se hizo una evaluación rápida de la transparencia, la vigilancia y las opciones de participación en las medidas fiscales que tomaron los países de estos aliados de la alianza. Entonces contaremos esta mañana con 3 panelistas de lujo. Empezaremos conversando con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Luego estará con nosotros Paulina Castaño, miembro de la organización Fundar de México. Seguidamente hablará Andrei Paredes, quien actualmente es coordinadora de finanzas en Transparencia Venezuela. Pero entonces damos la palabra a continuación a Mercedes de Freitas para que nos hable de estos resultados globales. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gran placer poder conversar sobre estos temas. Compartir además este panel con estas extraordinarias mujeres profesionales que vienen todas trabajando estos temas desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer especialmente a Cristi, que ha estado coordinando este trabajo por Transparencia Venezuela y siempre ha estado siendo la cara de Transparencia Venezuela en los trabajos que hacemos con IBP, con todo el tema del presupuesto abierto y la encuesta que ustedes saben sale cada 2 años, a veces cada 3 años. También quiero aprovechar para saludar a Paulina porque Fundar es un aliado de Transparencia Venezuela hace muchos años y además es una referencia de la que aprendemos todos los días. Así que todo lo que hace Fundar para nosotros es una oportunidad de aprendizaje. Yo voy a compartir pantalla un momento para pasar rápidamente a lo que me corresponde comentarles a ustedes hoy. Y es principalmente, no sé si lo ven bien allí, si lo ven completo. Bueno, se está viendo parcial. Sí, no sé por qué. Vamos. ¿Por qué se ve así? No lo sé. Seguramente que Jesús sabría decirnos qué es lo que tengo que hacer para que se vea bien, pero no tengo la menor idea. Voy a trabajarla así, si les parece. ¿Les parece bien? Sí, de todas maneras se ve. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y creo que es muy importante recordarlo, es que la pandemia y el COVID-19 ha causado importantes daños en los temas de corrupción en el mundo. No estamos solamente hablando de Venezuela cuando vemos que los riesgos se han masificado y que las consecuencias han causado violaciones de derechos humanos importantes. Por eso, el que en este evento de hoy estemos viendo, bueno, dónde está la responsabilidad del manejo de los recursos es fundamental porque nos da una idea mucho más clara de dónde están las debilidades y qué es lo que podemos hacer para evitar que esto siga ocurriendo en los años que nos quedan de pandemia en el mundo, pero también para prepararnos para otros momentos de crisis. El estudio, como bien decía Cristi, se realizó, es un estudio que tiene como nombre, la publicación la publicación se hizo pública hace 2 días, ¿verdad? Hace 2 días. El informe se llama Gestión de los fondos COVID, la brecha de la rendición de cuentas, porque lo que realmente se consiguió fue una gran brecha en lo que debería ocurrir y lo que son los mandatos nacionales e internacionales en temas de transparencia y rendición de cuentas, y lo que eso supone en riesgos de corrupción. La metodología
sencilla, explicarla aquí rápidamente. Pues el cuestionario se aplicó en 120 países, lo que nos da una información muy valiosa entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del año pasado, el 2020. El cuestionario además estuvo un cuestionario muy fortalecido porque se revisó, tuvo colaboraciones y se trabajó en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, con GIF, con la iniciativa de contrataciones abiertas y con la iniciativa Intosai. El cuestionario fue además enviado a todos los gobiernos y solo 30 de los gobiernos respondieron. Está de más decirles que el de Venezuela no fue uno de esos 30. Además, la evaluación se basó en los pilares del trabajo de IBP, el trabajo de la encuesta de presupuesto abierto, que son transparencia, vigilancia de las instancias de control y la participación ciudadana. Pero además, también se revisó las diferentes fases de la ejecución de los recursos públicos, son el presupuesto, ingreso y distribución, la ejecución y gasto y la rendición de cuentas. Los principales hallazgos, bueno, en el primer mapa que está en el informe, pueden ver rápidamente que hay muy poquitos países que tienen un color positivo, que es el 20, que es el verde, a pesar de que no hay ninguna, como vamos a ver, ningún país que salió entre los primeros con las calificaciones más altas. Los que salieron mejor fueron los que están en verde, y los que están peor son los países que ven en ese marrón oscuro. Entre los hallazgos destacamos que más de 2/3 de los gobiernos no proporcionaron información suficiente sobre las medidas y los paquetes de respuesta a la pandemia COVID-19. Eso de 2/3 de los 120 países con unas respuestas tan precarias, lo que genera a los ojos de las organizaciones y los evaluadores son riesgos no solamente de falta de transparencia y riesgos de corrupción, sino de violación de derechos humanos. En los resultados se clasificó a los países en esas 5 categorías. El sustancial es que los países ofrecieron información completa, sustancial, suficiente. En esa categoría no hay ningún país de los 120 que se evaluaron. Aquí yo tengo solo los resultados, los nombres de los países de América Latina, porque son muchísimos nombres, no cabrían en la lámina que me ayudó a preparar Cristi, pero en el mapa, como ya creo que dieron una mirada al resto del mundo, ¿no? Los primeros calificados, los mejores calificaron en América, solo tenemos a Perú, que estuvo acompañado en el resto del mundo por Australia, Noruega y Filipinas. Y esos 4 países de 120, pues la verdad son un resultado bastante triste para lo que eso significa en la capacidad del mundo de hasta superar la pandemia. 29 países están en situación de rendición de cuentas e información parcial. Allí todavía no está Venezuela. 56 países están en información limitada, en nivel de rendición de cuentas limitada, y Venezuela está en el grupo de los 31, donde calificamos de que dio información mínima y rendición de cuentas mínima, y yo diría que absolutamente insuficiente. En el tema de transparencia en las adquisiciones, casi 2/3 de los países evaluados, de los encuestados, presentaron información muy limitada, como vimos antes, sobre el uso de los procedimientos de adquisición y en relación con la pandemia, ¿no? Cómo se estaban utilizando los recursos y cuáles eran los procedimientos para adquisición de esos recursos. En relación con las auditorías oportunas, solo una cuarta parte de los países que fueron evaluados
produjeron y publicaron información de las auditorías a finales del 2020. Esperamos que todavía en el 2021 muchos de esos países hagan la producción de las auditorías y las publiquen. En relación con el impacto de género, 22 de los 120 países publicaron información sobre iniciativas de políticas donde había esfuerzos diferenciados para mujeres y solamente 4 midieron el impacto. Ya casi para terminar, en el aspecto de participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas contra el COVID, la participación fue prácticamente inexistente. El ciudadano no ha tenido voz en las decisiones que tienen que ver con la priorización o con las tomas de decisiones para contribuir con la superación de esta pandemia. En el 2020, casi la mitad de los gobiernos pasaron por alto el Poder Ejecutivo. Como saben, la mayoría de los países decidieron tomar poderes extraordinarios desde su Poder Ejecutivo con decretos de emergencia o decretos de alarma, como en el caso de Venezuela. Y eso significó pues una reducción de la posibilidad de rendición de cuentas, de contraloría, de seguimiento y de evaluación de la gestión de lo público. El estudio ha servido para identificar brechas, y las consecuencias de esas brechas. Entonces, y yo los invito a todos a que revisen ese estudio. Yo, la verdad, lo hice apenas ayer en la tarde y me quedé bien sorprendida de la información interesantísima que van a ver. Pero también no solamente identifica brechas y sus consecuencias, sino también buenas prácticas, con lo cual se está señalando con este informe las cosas que sí se pueden desarrollar desde los ejecutivos y desde el resto de los poderes para mejorar la situación de la pandemia. Con esto yo termino y dejo pues a mis compañeras para que continúen con sus presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Merchi. Muy valiosas estas exposiciones sobre el contexto global de la investigación, la evaluación de las medidas fiscales de emergencia, una evaluación rápida como parte de las actividades de la encuesta de presupuesto abierto 2021. Y ahora vamos a dar una mirada a resultados específicos, iniciando con el caso de México. Como dije antes, contamos con la participación de Paulina Castaño, quien nos va a contar sus apreciaciones. Bienvenida, Paulina. Adelante. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, Cristi. Pues voy a compartir una presentación. No sé si ahí la ven todos. Sí. Sí. Ay, no sé por qué se ve así. ¿Será que presentación con diapositiva, tal vez? No puedo. Igual que pasó con Merchi, pero igual podemos ver bien, Paulina. Ok, perfecto. Pues ni modo. Ay, perdón. Bueno, voy a hablar un poco sobre los resultados de esta encuesta y cómo salió México evaluada, que entiendo bien que no se puso un puntaje en esta encuesta, sino más bien una categoría, ¿no? Para esto quiero hablar de la encuesta de 2019 y los resultados que tuvo México en esta encuesta en la 7ª edición, ¿no? Bueno, en la 7ª edición de esta encuesta de presupuesto abierto, México salió como uno de los países con mayor transparencia fiscal, obteniendo una calificación de 82 sobre 100. Esto es algo súper importante porque lo coloca en el 4º lugar a nivel global y a nivel regional, pues está en la primera posición, ¿no? En materia de transparencia, México sí ha tenido muchísimos avances. Transparencia a nivel del gasto, porque a nivel tributario
no es la misma transparencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que viene siendo como el Ministerio de Hacienda acá en México, ha hecho grandes avances en cuanto a transparentar la información del gasto. Hay un sitio que se llama Transparencia Presupuestaria y sí, la ciudadanía, todas las personas de pie que así lo deseen, pueden ingresar a esta página y conocer la forma en la que se está usando los recursos públicos, la forma en la que se está ejerciendo el gasto. Entonces sí ha hecho un trabajo muy importante, además de que es información muy técnica, es información complicada para el ciudadano de pie. Entonces, Transparencia Presupuestaria ha hecho un trabajo muy importante de hacer accesible esta información, de darle un lenguaje ciudadano a esta información que es muy técnica. Eso a nivel transparencia, porque a nivel de participación ciudadana estamos reprobados. Tenemos una calificación de 35 sobre 100. Y esto se ha dado no solamente en la encuesta pasada, sino en ediciones pasadas. Le ha faltado al gobierno mexicano generar esos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones, en la redacción del presupuesto y en la Contraloría Social, ¿no? También a nivel de presupuesto, de vigilancia del presupuesto, estamos en una calificación de 59 sobre 100, que tampoco es la mejor. Ha faltado muchísimo, a pesar de que tenemos una auditoría superior bastante importante y que genera un trabajo primordial, la vigilancia del presupuesto se ha quedado un tanto corta porque esa información que se publica no es aprovechada de la mejor manera y eso se refleja en la ejecución del gasto. Entonces, para nosotros, esta encuesta de presupuesto abierto es importante porque refleja lo que pasa en cuestión de transparencia. Sin embargo, a México en particular le queda ya corta, porque la transparencia, pues sí, se transparentan los gastos, se transparenta esta información del gasto, sin embargo, no se refleja en la ejecución del gasto, no se refleja en la ejecución de los recursos. Nos gustaría muchísimo que esta encuesta tuviera un apartado especial sobre la ejecución de los recursos públicos. Si realmente la transparencia está sirviendo para mejorar la ejecución de los recursos, para lograr una muy buena redistribución del gasto, pero esto no pasa. Entonces, esta encuesta lo único que ha hecho en los últimos años es legitimar al gobierno sin tener realmente un muy buen ejercicio del gasto, ¿no? Entonces, esto en la encuesta de la séptima edición de en 2019. Y pues ya en estos resultados del módulo COVID de la encuesta de 2021, pues vemos que la información pues no es la adecuada. México salió prácticamente reprobado, ¿no? Está en una categoría de limitado y en cuanto a la gestión de fondos para atender la COVID, en cuanto a transparencia, la información es parcial, la vigilancia es mínima y la participación está también en una categoría mínima. Sí, a pesar de que sociedad civil estuvo batallando muchísimo y tratando de que el gobierno publicara información en tiempo real, de que se hicieron ejercicios desde la Alianza del Gobierno Abierto, de que se presionó a la Auditoría Superior para hacer auditorías del gasto en adquisiciones, en medicamentos, etcétera, en todo lo que tenía que ver con la atención al COVID, pues no fue así. México realmente no lo hizo de la mejor manera, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. En este módulo, pues nos pedían evaluar uno de los paquetes el paquete de política fiscal de emergencia. Y en este caso se tomó un decreto presidencial por el que se establecían las medidas de
austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Así se llama el decreto, es un decreto presidencial, entonces prácticamente es obligatorio y es un decreto que a través de medidas de austeridad se pensaba que estos ahorros se podían redirigir a la atención a salud y un poco a mitigar la crisis económica. Sin embargo, las medidas que están ahí plasmadas en este decreto no son las mejores, no son las adecuadas, puesto que se pretendía que altos funcionarios se redujeran aproximadamente el 25% de su salario de manera voluntaria. Eliminación de alrededor de 10 secretarías o dependencias. La eliminación o no el ejercicio de los recursos del 75% de dos conceptos prioritarios, que eran servicios generales y el otro no recuerdo, pero son partidas importantes. También algo importante que señalaba este decreto, que tiene 11 puntos, no recuerdo todos, pero uno de ellos era la eliminación de los fideicomisos. Fideicomisos que impactan en los derechos humanos de las personas. Fideicomisos que realmente son súper importantes acá en México, se decidieron eliminar. Entonces, estas medidas que propone el decreto, pues no eran las mejores, ¿no? Sin embargo, pues fue el paquete de política fiscal que México decidió implementar, ¿no? A través de un decreto presidencial que no tenía como mucho sentido, ¿no? En lugar de aterrizarlo a medidas más concretas como vamos a cambiar el modelo fiscal, es el momento, vamos a impulsar una reforma fiscal progresiva, vamos a cobrarle impuestos a los más ricos del país, vamos a poner un impuesto a las herencias, etcétera. Se decidió México implementar este decreto que no fue el mejor de todos. En cuanto a transparencia, pues realmente la información a nivel del gasto no se publicó. No es accesible tampoco, me costó mucho trabajo llegar a esa información, pero diversas secretarías que no fue precisamente el Ministerio de Hacienda, sino la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Transparencia, hicieron ejercicios de publicar portales en sus páginas web, un poco como para seguir ahí. Por un lado, todo lo que refiere a salud, ¿no? El número de infectados, el número de personas que lograron mejorar, el número de personas que lamentablemente fallecieron, etcétera. El Instituto Nacional de Transparencia lo que hizo sí fue retomar como información de todas las dependencias que estaban haciendo en cuanto a la pandemia, ¿no? Sin embargo, es información que queda muy corta. Y en la Secretaría de Hacienda también hubo un buen ejercicio de publicar todos los mecanismos que podrían ayudar tanto a pequeñas y medianas empresas como hasta pues personas sin trabajo, etcétera, ¿no? Sí hubo ahí un esfuerzo como de publicar todas las oportunidades que tenía la gente, porque hubo un gran porcentaje de desempleo en el país, ¿no? Creo que se llegaron a niveles máximos de desempleo. Entonces, pues la información realmente no fue la mejor, no hubo transparencia en la información. Y aquí, por ejemplo, que dice fondos extrapresupuestarios, para México estos fondos son los fideicomisos, pues aquí no aplicable, pero en el cuestionario yo expliqué lo que se hizo con estos fideicomisos, ¿no? Hubo países que en lugar de eliminar fideicomisos, lo que hicieron fue crear fideicomisos como para atender cuestiones inmediatas. Y en México se decidió eliminar los fideicomisos que atendían derechos humanos y que con un impacto importante en los beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas se decidió eliminar, el fideicomiso de atención a víctimas
a personas desaparecidas. Varios fideicomisos decidieron eliminarse, ¿no? El fondo que atiende desastres naturales decidió eliminarse. Y pues realmente sí fue y ha sido una preocupación porque no sabemos cómo se va a atender. Secretaría de Hacienda no lo ha explicado de manera pues aterrizada, ¿no? Entonces, pues realmente la información en cuanto a la transparencia del gasto fue prácticamente, pues fue nula. O sea, aquí hasta se vieron benevolentes en las categorías, pero sí faltó muchísimo para la transparencia. Hubo un ejercicio muy importante que salió de la Alianza por el Gobierno Abierto. Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Transparencia, la Secretaría de Salud, no recuerdo qué otras secretarías más, estuvieron trabajando de la mano con algunas organizaciones de la sociedad civil para elaborar una plataforma que pusiera la información en tiempo real sobre el ejercicio de los recursos. A nivel de adquisiciones, a nivel de salarios de médicos y de personal, bueno, de personal médico en general, a nivel de fideicomisos y otros apartados. Sin embargo, este ejercicio nunca vio la luz. Hasta la fecha estamos esperando que se publique esta plataforma que se vio la estructura, Fundar estuvo participando ahí y era bastante buena, era muy buena. Sin embargo, pues no se ha publicado, ¿no? También hubo problemas porque muchas de las adquisiciones que hizo el gobierno mexicano cerró los contratos. No se va a poder conocer esa información como hasta dentro de 10, 15 años. Entonces, pues eso también es algo negativo y que pues al final de cuentas son recursos públicos y la ciudadanía quiere conocer esa información, ¿no? El gobierno está obligado a abrir esa información. Sin embargo, pues no lo ha hecho. En cuanto a vigilancia, pues se quedó mínimo, ¿no? Aquí la Auditoría Superior de la Federación no hizo auditorías en tiempo real. Ya muy hacia el final de 2020 sacó una especie de lineamientos que tuvieran que ver con la pandemia, con la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, nunca hizo y hasta la fecha no ha hecho ninguna auditoría en tiempo real sobre el ejercicio de los recursos enfocados a salud y enfocados a la mitigación de la crisis. No lo ha hecho, entonces se quedó como muy corta, bastante corta por ese lado. Y en cuanto al rol del Congreso, pues también lo único que hizo el Congreso fue darle palomita a los decretos presidenciales que sacó el Ejecutivo y nada más, ¿no? Y hacer una serie de propuestas ahí que no tenían ni pies y cabeza, como esta parte de la extinción de los fideicomisos, ¿no? Y creen, este gobierno cree que a través de medidas de austeridad va a lograr muchísimas cosas. Sin embargo, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, eso ha quedado muy claro en gobiernos que han aplicado la austeridad como estandarte. Y pues aquí en este lado se quedó muy corto el Congreso también, porque no logró hacer un vínculo con la auditoría para ver qué se podía hacer, cómo fiscalizar, cómo lograr que la ciudadanía ayudara también a fiscalizar en tiempo real. Eso no sucedió. Y esta parte nos ha costado mucho trabajo a pesar del impulso de las organizaciones de sociedad civil para llegar con la auditoría, con el Congreso y decirles lo que pueden hacer, ¿no? Que es retomar buenas prácticas de lo que está pasando en otros países. Y bueno, en cuanto a participación también es nula, ¿no? El único ejercicio que ya les comentaba de participación que se quedó trunco fue este del espacio de la Alianza por el Gobierno Abierto, que era un muy buen ejercicio que iba a superar también lo que había hecho gobierno en cuanto a la transparencia de los gastos. Sin embargo, esta plataforma no ha salido, ¿no? A pesar de que este ejercicio se empezó a planear, me parece que en mayo del año pasado y hasta la fecha, pues no hay esta plataforma que tanta falta hace. Nosotros desde sociedad civil hablamos con el Ministerio de Hacienda
para ver de qué manera podríamos empezar o de qué manera Hacienda podía estar publicando la información del gasto real. Sin embargo, nos dijeron, ahorita no. Y eso fue bastante frustrante porque ellos han hecho un trabajo excelente en cuanto a transparencia y pues en esta ocasión, en la pandemia, pues no fue así. Y pues creo que sería todo de mi parte. El cuestionario está disponible en los resultados de este módulo COVID en la página del IBP, por si quieren leerlo y ver todos los documentos que se analizaron ahí para el caso de México. Y pues habría que estar muy al pendiente de cómo vaya a salir México en esta próxima edición de 2021. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paulina. Muy exhaustiva la información sobre los retos de México y que lamentablemente después de unos valiosos esfuerzos decidieron, con la excusa de la emergencia y de hacer rápido las cosas, desechar herramientas que, como veremos más adelante, no era obligatorio desecharlas ni necesario hacerlo porque tenemos buenas prácticas y buenas experiencias de acción y de rendición de cuentas. Pero antes de hablar de estas buenas prácticas, vamos a comentar el caso venezolano, que seguramente para quienes están escuchando de Venezuela, Paulina, pues vemos los problemas de México, pero comparados con los de Venezuela, pues realmente hay una diferencia muy importante. Antes de finalizar todas las intervenciones, bueno, vamos a dar un espacio para hablar del caso de Venezuela, que va a estar a cargo de Andrei Paredes. Bienvenida, Andrei. Puedes iniciar ahora. Buenos días. Como lo comentó la profesora Cristi Rangel, estaré hablando sobre la respuesta fiscal que hubo de parte del gobierno de Venezuela para contener la pandemia por COVID-19. Como bien sabemos, el COVID-19 marcó un antes y un después en las economías del mundo. La política fiscal jugó un papel preponderante para contener la propagación del virus. En el caso de Venezuela, el gobierno también tomó medidas de política fiscal, pero estas medidas de política fiscal, digamos, han sido la continuidad de políticas que se han instaurado en años previos. Si bien todas estas políticas han estado en consonancia con las políticas que tomaron los diversos países del mundo, en particular los de América Latina, el alcance de las políticas fue muy exiguo, fue muy limitado. Lastimosamente, el impacto de estas políticas en las finanzas públicas es imposible medir por ahora, dado que desde hace ya varios años el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Economía y todas las instituciones a las que deben publicar la información económica y fiscal no lo hacen. Entonces, bueno, una pregunta. ¿Ven bien la presentación? Sí, Andrei. Solo que puedes ponerla en el modo presentación. ¿Ahora? Sí, adelante. Ok. Bueno, continuando con el caso de Venezuela, una de las principales medidas que se tomaron fue los cambios en la asignación presupuestaria. Aquí hay que tener una información particular, y es que desde el año 2017 el gobierno de Venezuela no publica el presupuesto pueblo. Los créditos adicionales y las rectificaciones de presupuesto las hemos visto a través de las gacetas oficiales. Disculpen, ¿me escuchan bien? Es que me suena con eco. Sí, escuchamos bien, Andrei. No escuchamos eco. Ok. Entonces,
¿Qué cambios hubo en la asignación presupuestaria? Para el sector salud se le aprobaron créditos adicionales y se hicieron algunas modificaciones al presupuesto, sobre todo reasignación. El presupuesto de 2020, tanto el 21 como el 20, la distribución inicial es desconocida. Como se los acabamos de mencionar, desde el año 2017, el gobierno no publica el presupuesto público. Del presupuesto 2020 hasta la fecha, solo tenemos registradas 4 clasificaciones presupuestarias que fueron al sector salud. Y estas representaron en un promedio 150 millones de dólares. Ahora bien, del presupuesto 2021, de igual manera, se desconoce la distribución inicial de él. Solo por publicaciones oficiales, que en este caso las hizo la ministra de Economía, se supo que el 76,4% del presupuesto aprobado para el 2021 iba a la inversión social. Sin embargo, en sus declaraciones no se habló en ninguna parte cuánto iba para atender la pandemia por COVID-19. Acá es muy importante resaltar que todos los cambios dentro del presupuesto, estos deben ser publicados en las gacetas oficiales. Sin embargo, desde ya hace algunos años, la publicación y efectiva circulación de las gacetas oficiales está inmersa en diversas regularidades. Existen muchas gacetas que a esta fecha no han sido publicadas, lo que impide conocer con exactitud cuántas modificaciones se han hecho para atender al sector salud y cuál es la distribución del presupuesto. Continuando con las medidas fiscales, el gobierno estableció ciertos beneficios tributarios, pero estos no fueron del todo idóneos. Iniciamos con la exoneración del pago del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2019. Este se estableció a personas naturales y fue basado en función del salario mínimo, pero solamente resultaron beneficiados aquellas personas que tuviesen un salario mínimo de máximo para el cierre del 2019 de $9,45, vigente el tipo de cambio del cierre del año. En este caso, esta publicación, la publicación de la exoneración del impuesto sobre la renta, fue publicada de manera extemporánea. Por lo tanto, para nosotros no fue una política oportuna. Fíjense que el cierre para la declaración y cierre del impuesto sobre la renta es establecida según el Código Orgánico Tributario el 31 de marzo. Para este año, el año 2019, la publicación salió en el 2 de abril. Ya mucha gente ya había hecho la declaración y pago y bueno. Ya como pueden ver, fueron muy pocas las personas que resultaron beneficiadas de esta exoneración. Lo mismo ocurrió para el pago del impuesto sobre la renta del año 2020. En este caso utilizaron como medida la unidad tributaria y solamente quedaban exoneradas aquellas personas que tuviesen un máximo de salario normal de 5.000 unidades tributarias. Y esto al cierre del año 2020 era equivalente a 6,8 dólares. Acá conviene resaltar que tanto el salario mínimo como la unidad tributaria han quedado rezagadas con el tiempo por los altos niveles de inflación. Dentro de los otros beneficios tributarios que aplicó el gobierno de Venezuela, se encuentra la exoneración del pago del impuesto a las importaciones de determinados productos, en este caso para contener la pandemia, material quirúrgico, gasas
y todo lo que el Ministerio de Salud considerara pertinente. El problema con esta medida no fue su fin en sí mismo. De hecho, estuvo bien exonerar el pago del impuesto. El tema acá consistió en que esta exoneración solamente aplicó para empresas públicas. O sea, dejaron de lado toda la gama de empresas privadas que se dedican a la importación de este tipo de productos y de bienes. Hubo otras exoneraciones a las importaciones. Cabe resaltar, por ejemplo, está la de la exoneración al impuesto de importación de productos gaseosos. Pero esta medida no fue tomada en función de la pandemia por COVID-19. Recordemos que, bueno, a los que no son de acá de Venezuela, el año pasado hubo un grave problema, todavía se mantiene, en la distribución de combustibles. Y a partir desde el año pasado comenzaron a importar combustibles para la distribución de gasolina. Y bueno, el gobierno aplicó una exoneración a este tipo de productos. Sin embargo, no fue para la contención del COVID. Eso obedeció a otras medidas. Continuando con los beneficios tributarios, se suspendió por 90 días las tasas o contribuciones de naturaleza tributaria en los municipios. Si bien las declaraciones oficiales fueron para aliviar a las empresas, el quiebre aquí se da porque esta medida fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia. Esto evidenció claramente un rompimiento al orden constitucional y a las funciones que se le delegan a la Asamblea Nacional en la parte de legislación. Y también a la autonomía de los municipios, de los estados y municipios para imponer sus tasas. Una de las consecuencias que particularmente he notado respecto a esta política es que si bien se suspendieron el pago por 90 días, hoy en día las tasas de los impuestos, o por lo menos en algunos municipios en los que he estado investigando, se incrementaron sustancialmente, principalmente el pago del aseo urbano, las tasas para la matriculación, etcétera, subieron de manera desproporcionada. También otra medida que aplicó el gobierno fue la extensión del lapso para la declaración de impuesto al valor agregado. Este ya tenía desde el 2018 declarándose de manera semanal y a partir de septiembre del 2021 se comenzó a aplicarse cada 15 días. Esto fue un gran alivio para las empresas porque ya no estaban tan ahogadas para hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Pero acá, aunque una medida bastante oportuna, fue un poco fuera de tiempo. Se tomó 6 meses después de iniciada la pandemia. Bueno, como pueden ver en la presentación, está la exoneración de impuestos a la importación de combustibles gaseosos, que ya lo habíamos comentado, y también se aplicó la exoneración del IVA de impuestos aduaneros a mercancías procedentes de la zona libre de inversión turística en la península de Paraguaná. Pero en este caso tampoco fue una medida tomada en función de la pandemia por COVID-19. Otras medidas no tributarias concernientes a la pandemia por COVID-19 fueron las ayudas a los hogares y empresas. Pero estas medidas, como lo dijimos en un principio, fueron la continuidad de políticas que ya venía aplicando el gobierno. Las ayudas a los hogares acá en Venezuela se dan a través del sistema Patria. A través de este sistema, el gobierno asigna ciertos bonos cada cierto periodo de tiempo. En relación a esto,
desde el inicio de la pandemia, desde marzo del 2020 hasta abril del 2021, se han asignado 41 bonos a través del sistema de la paz. Pero el monto asignado por bono ha oscilado entre $0.41 a $8.67. Si este monto lo comparamos con el valor de la canasta alimentaria, estos bonos dejan de ser una ayuda a los hogares, puesto que la canasta mensual se ubica superior a los $150 mensuales. Es decir, estas asignaciones resultan ser insignificantes para la familia. Pero esto no es todo en relación a la asignación de los bonos. La asignación de los bonos es poco transparente, se desconoce el número de beneficiarios, cuál es el proceso de asignación. Simplemente, para la asignación, a los beneficiarios les llega un mensaje, pero en ningún momento el Estado, el gobierno, los encargados de hacer la política, han especificado cuál es la metodología para llegar a esos hogares. O sea, cuál es el mecanismo de asignación. Y bueno, como otra medida que implantó el gobierno fue la ayuda a las empresas privadas, medianas y pequeñas, otra vez a través del sistema Patria, por un lapso de 6 meses, contados a partir de marzo del 2020. Aquí muchos gremios del sector empresarial denunciaron que esta ayuda no llegó a los trabajadores. También se desconoce el mecanismo de asignación y cuánto se le estaba aportando a la ayuda a las empresas. Según algunas encuestas que hice de manera personal, estas ayudas estaban establecidas en función del salario mínimo. Entonces, como ya lo habíamos repetido anteriormente, el salario mínimo es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria en Venezuela. Todo esto pasó entre 2020 y 2021, pero en abril de este año, el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas, que no eran un poco más de lo mismo e incorporaron unas cosas diferentes. Como primera medida, establecieron un descuento del 25% para el pago de facturas por concepto de agua potable y electricidad. El tema acá con esta medida es que esto aplica solamente para aquellas personas que realicen pago a través del sistema Patria. Cabe resaltar de que se desconoce qué cantidad de personas están registradas en este sistema. También se habló de la exoneración del impuesto sobre la renta a las nuevas microempresas, y las pequeñas empresas que se registraron durante este año. Y se le exoneró el registro mercantil para las empresas registradas también durante este mismo periodo. Sin embargo, estas tres medidas, hasta la fecha, no han aparecido publicadas en las gacetas oficiales. También se habló y se desconoce si este bono llegó, un bono de apoyo solidario para 2.100.000 trabajadores de las empresas privadas y un bono de apoyo a 4 millones de trabajadores por cuenta propia a partir del mes de abril. Como lo hemos dicho a lo largo de la presentación, las medidas pues sí fueron consistentes con todas las medidas que aplicó América Latina y países del mundo. Sin embargo, en temas de transparencia, en temas de asignación, en temas de alcance, estas medidas resultaron insignificantes. Si bien acá es importante tener en cuenta que las medidas son tomadas en función del espacio fiscal, y el espacio fiscal venezolano es muy reducido debido a la crisis que se registra desde el año 2013, para poner un año de inicio, ¿no? Esta medida, la falta de transparencia,
la poca disposición del gobierno en mostrar las estadísticas, en publicar el presupuesto, limitan cualquier intento por saber cuál es el impacto verdadero de la pandemia por COVID-19 en las finanzas públicas, y mucho menos conocer cuál es el impacto en la economía del paquete de las medidas fiscales que ellos asignan. Bueno, creo ya que con esto estoy terminando. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Andrei. Tenemos información clara sobre cuáles fueron las medidas específicas. Te pedimos, por favor, que dejes de compartir pantalla. Y para nuestra audiencia, sencillamente informarles que en la evaluación, como vimos en el mapa original para el caso de Venezuela, obtuvimos la calificación mínima en cada una de las variables evaluadas. No hubo transparencia ni en la información macroeconómica de contexto en la cual se iban a aplicar las medidas. Las medidas, como mencionó Andrei, se enunciaron, aparecieron en Gaceta Oficial. Sin embargo, estos enunciados quedaron solamente en nombres, pero no hay forma de ver una base de datos sobre la cantidad exacta de recursos invertidos, la cantidad de los beneficiarios, qué porcentaje del presupuesto fue alterado. No hay manera de corroborar, de verificar qué ocurrió con las finanzas públicas en Venezuela, como lo mencionó Andrei. Quiero ahora rápidamente dejarles un buen sabor sobre las ventajas que tiene una investigación como esta, porque permitió identificar buenas prácticas en países de muchas regiones y de diferentes niveles de ingreso también. Entonces, les quiero presentar estas buenas experiencias que indican que sí es posible ser transparentes a pesar de la crisis y a pesar de que haya que tomar decisiones urgentes. Sí es posible la transparencia en emergencia. Por ejemplo, Australia y Bangladesh presentaron informes detallados, meticulosos de todas las medidas de políticas tomadas con datos macroeconómicos y de finanzas, y también publicaron su impacto. Perú, aquí en América Latina, se destacó, de hecho es uno de los 4 que aparece con la calificación, que no fue la más alta, pero la segunda más alta, por cuanto en Perú, además de que garantizaron transparencia y que tienen un portal fantástico de datos abiertos sobre todas sus finanzas y el COVID, realizaron un seguimiento a través de una mesa de concertación entre la sociedad civil y el gobierno de Perú, que hizo seguimiento a el gasto para el COVID y que también permitió la opinión de los ciudadanos sobre las medidas de políticas que se iban a tomar. Y este seguimiento también ha orientado toma de decisiones posteriores a las medidas iniciales. En Estados Unidos se publicó un portal de vigilancia de políticas de pandemia y de seguimiento del dinero, que tiene unos gráficos estupendos en donde se detalla cuánto dinero fue para cada uno de los sectores y dentro de cada sector las medidas específicas que se han ido aplicando. Les dejo aquí unas imágenes del documento de seguimiento concertado entre Estado y sociedad civil a las políticas de salud en el caso de Perú. Fíjense que se elaboró este primer informe muy temprano, después de que se aplicaron las primeras políticas de pandemia. En el mes de julio ya teníamos este informe de análisis de trabajo conjunto, de seguimiento a lo que estaba ocurriendo. Y aquí tienen una imagen de la información adicional al presupuesto oficial de Estados Unidos que tuvo que publicar o que se publicó con ocasión de las medidas de contención a la pandemia, y luego, además de este gráfico, puede verse el detalle en cada uno de los sectores. También es posible la vigilancia, aunque estemos en emergencia.
Por ejemplo, en Sierra Leona se realizaron auditorías en tiempo real. Sierra Leona ya tenía una experiencia de una crisis de salud que fue la crisis del ébola. Y con ocasión de esa experiencia, cuando tuvieron la crisis del ébola, se dieron cuenta que había sido utilizada para el desvío de recursos por toma de decisiones rápidas. Entonces, la unidad de fiscalización o la Contraloría de Sierra Leona ya estaba preparado para hacerle seguimiento al gasto de pandemia y entonces han realizado auditorías en tiempo real. Auditorías que permitieron descubrir situaciones en las que algunos gobernantes y algunos tomadores de decisiones en compras y contrataciones quisieron abusar de su poder, y esto conllevó, esta auditoría temprana, a la investigación y al enjuiciamiento de los funcionarios que quisieron desviar los recursos para la crisis. También en Jamaica, su unidad de auditoría superior aplicó un programa especial para la asignación de los recursos a empleados públicos llamado CARE. Este programa de entrega de recursos a los empleados se miró con detalle y permitió un trabajo colaborativo entre el organismo que implantó el programa de apoyo y la instancia de control. Entonces, pueden ingresar, les pongo aquí las imágenes, pero todas estas buenas prácticas están documentadas en el reporte con los enlaces del portal de IBP y está accesible en idioma francés, en idioma inglés y en idioma español para que cualquier persona pueda acceder y conocer las cosas que se están haciendo bien en otros países. También hubo la posibilidad de aplicar medidas con respuesta diferenciada y sobre todo respuesta diferenciada a las mujeres, porque quedó demostrado que mujeres y niñas fueron de las más afectadas por la pandemia del COVID-19. Entonces en Togo, por ejemplo, aplicaron un programa de transferencia en efectivo que privilegió a las mujeres por encima de los hombres, conociendo o tratando de atender esta situación diferenciada o este impacto diferenciado sobre las mujeres. En Nueva Zelanda, el gobierno creó un fondo comunitario, pero para que fuera utilizado por organizaciones de la sociedad civil expertas en dar apoyo a mujeres y niñas. Esta fue otra forma de atención diferenciada. Y en Canadá tienen una metodología de análisis basado en género que aplicó su plan de respuesta económica al COVID y que permitió evaluar que las medidas que se tomaran llegaran efectivamente a quienes más los necesitaban y en este caso pues unas medidas específicas para atender a mujeres y niñas. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Togo y el ejemplo de Nueva Zelanda con este fondo comunitario para las organizaciones civiles. También, si bien comentamos que la mitad de los países pasaron por alto a sus parlamentos para la toma de decisiones, pues la otra mitad no aplicó decretos de emergencia ni aplicó estados de excepción, sino que solo le negociaron con sus parlamentos hacer ajustes en el presupuesto y aprobar esas modificaciones que iban a permitir atender la pandemia por COVID-19. Entonces, una de las políticas tomadas fue aplicar leyes suplementarias. Fue un proceso rápido, pero permitió un debate y permitió la rendición de cuentas. Y cabe destacar que en Filipinas el Parlamento le dijo al Poder Ejecutivo, sí, vamos a aprobar el paquete de medidas económicas, pero necesitamos que se comprometan con la entrega de reportes semanales sobre esas acciones de respuesta que ustedes están realizando. Entonces hubo un comité conjunto de vigilancia del Congreso que permitió vigilar o supervisar esa implementación en el gasto público. En el caso del Reino Unido también se conformó en el Parlamento una comisión de cuentas públicas, creó un programa de trabajo para que el gobierno rindiera cuentas sobre estas medidas de gasto extraordinarias y en Nepal también se creó un comité de cuentas parlamentarias que permitió investigar irregularidades en las adquisiciones, en las compras de equipos y suministros médicos que garantizaron la rendición y poder identificar la responsabilidad de funcionarios que pudieran estar presuntamente involucrados en casos de corrupción. Entonces aquí puede verse cómo la página del Senado de Filipinas tiene los reportes semanales del gasto
para atender la pandemia, y vemos en la página del Parlamento del Reino Unido también los esfuerzos que realizó su comité de seguimiento. Y vimos también a través de esta investigación que es posible la participación ciudadana. En Sudáfrica hubo una iniciativa de colaboración entre sociedad civil y el gobierno llamada Asivikelane, en la cual se enfocaron en la exigencia de, más allá de insumos médicos y más allá de tapabocas y atención para la salud, garantizar el acceso al agua, porque muchas zonas de Sudáfrica pues no podían aplicar las medidas de prevención sencillamente por no tener acceso al agua y tampoco a una disposición de los desechos sólidos adecuadas. Entonces, la acción de la sociedad civil motivó a los gobernantes a enfocar los esfuerzos en solventar situaciones básicas que no estaban resueltas, a gasto en mejorar en el acceso al agua y a la salubridad, que trajo beneficios a la población. En Noruega, los poderes ejecutivo y legislativo realizaron consultas ciudadanas a la formulación de sus programas de atención y a la implementación de las medidas económicas. Así que vimos aquí una actuación integral con participación de la gente, pero también acá en América Latina, en Salvador y en Perú, los gobiernos establecieron mecanismos de monitoreo y fiscalización ciudadana para acompañar las políticas de respuesta. En Chile existe una comisión del gasto público, un organismo consultivo que tiene organizaciones de la sociedad civil que realiza informes, pero lo más importante es que esos informes son luego discutidos con los responsables en el gobierno para garantizar transparencia y eficacia en las políticas y que las respuestas estén funcionando adecuadamente. Fíjense que aquí este programa del Salvador, que se llama Veedurías Escolares, involucró a los niños en el gasto especial en la pandemia para la educación y cómo iban a atenderse esta situación de suspensión de clases, y los niños participaron. Es un programa bien interesante. Y también aquí vemos este comité de seguimiento y veeduría del Fondo de Emergencia y Recuperación que se realizó también en Perú. Entonces, en definitiva, las respuestas rápidas no tienen por qué socavar la rendición de cuentas. De esta investigación surgen unas recomendaciones generales, y para Venezuela, pues Transparencia Venezuela tiene años insistiendo en que estamos por el camino incorrecto respecto al manejo de los fondos públicos, y esto ha posibilitado abusos de poder y ha posibilitado el desvío de recursos que hemos dejado de manifiesto en investigaciones disponibles como Chavismo Inc. o en las investigaciones de gran corrupción. El contexto permite el abuso de poder. Por eso necesitamos que se publiquen informes de progreso mensuales sobre la implementación de las políticas, que se publique todos los detalles de las compras y las contrataciones para el gasto de emergencia, que las unidades de fiscalización, en el caso de Venezuela, la Contraloría General de la República, tenga recursos, pero nosotros también, además de que cuente con recursos, necesitamos que tenga independencia, que actúe con total autonomía del Poder Ejecutivo para realizar su labor de manera responsable, que se le devuelva el papel a los parlamentos para que ejerzan control político en el manejo de los recursos y se debatan públicamente las decisiones sobre el dinero de todos, y necesitamos poner en marcha mecanismos adecuados de participación ciudadana. Esto para el gasto en crisis, pero en general pues tenemos que mirar que el proceso presupuestario cumpla con los estándares que hemos venido promoviendo desde hace años, de publicar todos los documentos esenciales del proceso, que se revise el marco regulatorio para los casos de emergencia, y ahora tenemos todas estas experiencias innovadoras y positivas de referencia que pueden ser fácilmente replicables, que las tecnologías nos brindan oportunidades para ahorrar costos, para garantizar transparencia, para poder involucrar a ciudadanos aunque no estén cerca de las autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, estas buenas prácticas, pues, con toda seguridad pueden guiar las actuaciones de las autoridades en los poderes públicos. Con esto cierro mi intervención y quiero dejar ahora el espacio para sus preguntas y comentarios a las intervenciones de esta mañana. Pueden hacerlas a través del chat o pueden hacerlas también a través del espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta ya por aquí
de parte de Elba Soto, de Creemos Alianza Ciudadana Mérida. La pregunta para la doctora Mercedes de Freitas: ¿han monitoreado los recursos que ha recibido Venezuela de la comunidad internacional y que ha recibido el gobierno y las ONG para la pandemia, para atenuar el impacto a las personas más vulnerables? Merchi. Gracias. Hoy muchísimas gracias por la pregunta y cariños para todos por allá, por Mérida. Bueno, hemos hecho peticiones de información, pero esa información no es pública y es muy complicado conseguirla. Le hemos hecho la petición no solamente al gobierno de Venezuela, hemos hecho la petición también al mecanismo COVAX, hemos hecho peticiones de información a la OPS, pero no hemos tenido respuestas, que es una cosa distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en México. A lo mejor en México no te dan toda la información que querías. Te dan toda la información menos 2 líneas. Y entonces los mexicanos se quejan. ¿Verdad, Paulina? Tienen derecho a quejarse. Pero es que en Venezuela no solamente es que no nos da la información completa, es que ni siquiera responden. Nosotros no recibimos una comunicación o una llamada o un WhatsApp o un Twitter donde digan no les va a dar la información, ni siquiera eso. Pero me parece muy importante el que podamos compararnos. Fíjense, Paulina en su presentación dijo muchas cosas muy interesantes, eso de que todo el ejemplo que para nosotros es México en el avance de transparencia, en lo que había sido el IFAI y ahora el INAI, en las posibilidades, en el cumplimiento de todos los mecanismos y todas las buenas prácticas que ya se habían desarrollado en el presupuesto transparente, en la gestión transparente, y cómo ahora con la pandemia se echa para atrás. Ese riesgo existe en todos los países. Pero ella dijo una cosa que no sé si ustedes le captaron como a mí, como yo, que me llamó la atención. Ella dijo, porque cuando nos reunimos, cuando hablamos con el ministro, nosotros hace años que no podemos hablar con el ministro. Bueno, peor aún, la verdad es que son tan poco importantes los ministros, porque además los cambian cada rato, que uno ni sabe el nombre de los ministros. O sea, a lo mejor usted sabe el nombre de un ministro. Ahora, por supuesto, todo el mundo sabe el nombre del ministro de Salud. Pero ¿de cuántos ministros sabemos los nombres? Si no declaran, porque tienen prohibido declarar. Si no es solamente que no nos presenten los informes de rendición de cuentas, desde el 2015 que no presentan los informes de rendición de cuentas, es que ellos no declaran a la prensa. Es muy difícil conocer su cara, que los venezolanos sepamos quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, insisto, Elba, en que seguimos buscando esa información, solicitando la información, persiguiéndola en los espacios en los que tengamos acceso, pero no hemos tenido datos completos. Un dato concreto que conseguimos y que nos pareció maravilloso: el gobierno de Venezuela pagó $64 millones como parte, avance de las vacunas a los que podemos tener acceso a través de COVAX, y que faltan 18 millones por pagar. Eso es un dato trivial en cualquier país, para nosotros es un dato extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo dejaría por allí. Gracias por la pregunta. Gracias, Merchi. Tenemos otra pregunta por aquí de Daniel. En lo que respecta a Venezuela, ¿lograron hallar información sobre lo destinado a hacer frente a la pandemia generada por el COVID? ¿Es pública? Bueno, ya Merchi nos acaba de indicar que no tuvimos acceso a información. Lo que les mostramos fue los nombres de los programas, pero nada sobre los recursos. Y el tema que está muy en boga ahora, hay información sobre la cantidad de personas vacunadas. Hay claridad en lo enviado a las regiones para atender la situación sanitaria. Debido a la crisis económica que vive Venezuela hace años, sumado a la pandemia, han quebrado muchas empresas. ¿Hay registros de esta situación? ¿Cuántas empresas aún subsisten en el país?
Yo no sé si Merchi quiere hacer un comentario o Andrei también, que estuvo pues haciendo monitoreo a cada una de las decisiones tomadas por el gobierno y que también como parte de su trabajo está muy pendiente a las publicaciones que hace Gaceta Oficial, que dejaron de ser cotidianas para convertirse en algo esporádico y con datos retrasados. Es decir, la ventana pequeña que teníamos para cierta información sobre las acciones gubernamentales también se cerró en 2020 y 2021. Hola Daniel, gracias por la pregunta. Respecto a los recursos destinados a las gobernaciones, a los municipios, no se tiene información. Como lo mencioné en la presentación, desde el año 2017, el gobierno optó por no publicar el presupuesto público. Y mucho menos no dan ni siquiera detalles. No lo publican, no sabemos detalles de ello. Y bueno, ahora que vivimos en esta pandemia, tampoco ellos han hecho caso omiso a lo que respecta a la publicación de estadísticas y del manejo de los recursos. Respecto a las otras preguntas de las empresas, mira, en Venezuela desde hace varios años no se hacen estadísticas. Solamente sociedades civiles se dedican a esto, pero desde la parte pública que son los encargados de hacerla, no se están haciendo. Realmente se desconocen algunos gremios, como de cámaras y eso. A veces dan números, pero dan números de sectores particulares. Pero una estadística general, precisa y concisa, no existe sobre qué empresas están activas y cuántas han quebrado. Muchas gracias, Andrei. Merchi, adelante. Gracias. Daniel, no solamente no tenemos idea de cuántas empresas han quebrado en el país y cuántas siguen viviendo o sobreviviendo y cuántas han salido victoriosas, porque por supuesto de toda crisis también hay sectores que se benefician. Todo el sector en el mundo de las telecomunicaciones, pues seguramente se han visto, han crecido y han tenido beneficios importantes, porque ahora todo lo hacemos a través de los medios, internet y todas estas tecnologías. La gente de Zoom, por la que estamos hablando ahorita, se ha hecho multimillonaria. Nos deberían repartir un poquito a cada uno, ¿no? Pero yo quería agregar un dato para poner en contexto el tamaño de la opacidad. Y es que nosotros hemos identificado, estoy leyendo aquí el último informe que me pasaron, 953 empresas propiedad del Estado, lo que conocemos en Venezuela como empresas públicas, no es que están en la bolsa, sino que son empresas que son propiedad del Estado venezolano. De esas 553 que hemos podido identificar, 603 son empresas nacionales, 243 pertenecen a las regiones, a los estados regionales, a los estados nuestros. En otros países se llaman provincia, lo digo para Paulina, y 107 son empresas que están en el exterior. Pero de ese número, la información que tenemos de ese número de empresas es absolutamente ineficiente. De hecho, nosotros no es que no tenemos los estados financieros, es que no tenemos ni los nombres de las juntas directivas, sino de un porcentaje muy bajo de esas empresas. Entonces, estamos hablando de que esas empresas manejan miles de millones de dólares, pero desconocemos cuáles han sido sus resultados, cuánto es su endeudamiento, qué presupuesto y qué beneficios está recibiendo desde el Estado, cuántos empleados tiene, cuántos bienes y servicios han ofrecido a Venezuela, a los venezolanos. O sea, bueno, en resumen, no conocemos casi nada. Con respecto a las vacunas, tenemos tan poca información, pero sin embargo hay algunas cosas que salen que nos muestran por dónde va el nivel de vacunación. Cuando nosotros, hasta hoy mismo, la organización Médicos
Unidos, Médicos Unidos se llama, Médicos por la Salud, Médicos Unidos creo. Médicos Unidos de Venezuela. Médicos Unidos de Venezuela, gracias Cristi, saca una campaña pidiendo que se vacune a los médicos. Lo que quiere decir es que después de 5 meses, casi ya totalmente, que se supone que se empezaba la vacunación en enero, ¿verdad? Ni siquiera los médicos o el personal de salud, perdón, está vacunado en Venezuela, ¿no? Y bueno, vemos los números del personal de salud que va muriendo en Venezuela, la gráfica que salió la semana pasada, donde el mundo, los niveles del mundo en la gráfica venían por aquí, bueno, por aquí, pero la de Venezuela estaba por allá arriba, indica pues la precariedad en donde, de la protección de las personas que además nos están cuidando contra la pandemia. Ni los médicos saben cómo va el sistema de salud, ni los trabajadores de la salud tienen los números claros de las vacunas, de cómo se están distribuyendo, cuáles son los criterios para la distribución, cuántas van a llegar. Al presidente anunciaban que van a llegar 1.200.000 de vacunas chinas, pero no dijo en cuánto tiempo, porque a principios de año él había dicho que iban a llegar 10 millones de vacunas rusas y apenas, no sé cuántas han llegado, creo que 400.000, 500.000 vacunas nada más, ¿no? Así que poca información tenemos y tenemos todo el derecho para exigirla. Muchas gracias, Mercedes. Pues antes de terminar, yo quisiera la opinión de Paulina sobre el seguimiento a las adquisiciones de vacunas en México y el avance del proceso de vacunación en México, si han podido tener datos del gasto en estos programas. No me he metido a revisar. Desde Fundar ahorita no nos hemos metido a revisar la parte de la adquisición. Eso lo ve otro programa en Fundar, y llevan un seguimiento puntual. Sin embargo, me parece que el gobierno mexicano sí está publicando la información sobre esto y también sobre el porcentaje de la población que diariamente se está vacunando. Aunque una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que pasa realmente, ¿no? Hay muchas localidades en las que, por ejemplo, se puso la vacuna a población mayor de 60 años, pero están todavía esperando la segunda dosis y ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que no sabemos realmente, pero el gobierno mexicano está publicando cifras sobre los contratos, sobre la adquisición de vacunas y sobre la población vacunada también. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Con esta última intervención vamos a dar por término nuestra actividad del día de hoy. Queremos invitarlos a todos a consultar los resultados y las experiencias comentadas el día de hoy. Como les decía antes, está el portal de la Alianza de Presupuesto Abierto, que permite el acceso a la información en 3 idiomas, y también en nuestro portal de Transparencia Venezuela tenemos el informe sobre los resultados específicos de Venezuela y las medidas tomadas en Venezuela de contención a la pandemia. Como decíamos antes, solo los nombres, más no la información económica y presupuestaria que está detrás de ella. Y quiero también invitarlos a todos, para hacer seguimiento a lo que ocurre en el sistema de salud, a que visiten el nuevo espacio en la página web de Transparencia que se llama Salud Crítica, en el cual se está haciendo un monitoreo a las decisiones por parte del gobierno en materia de los programas de vacunación, de adquisición de insumos, en los acuerdos. Están las peticiones de información que hemos realizado desde Transparencia Venezuela y desde las organizaciones de la Coalición Anticorrupción a las autoridades de salud en esta materia, y la exigibilidad que queremos que se siga realizando, que tenemos opciones a conocer muchísimo mejor qué es lo que está ocurriendo con esta contingencia en nuestro país, que aún no termina y que debemos seguir todos interesados y presionando por una gestión transparente, responsable y que atienda con justicia y con eficiencia a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por
por a Paulina Castaño en fundar, muchísimas gracias a Andrei Paredes, gracias Merchi, tengan todos un feliz día.